Tal vez esté interesado en este estudio porque se ha dado cuenta recientemente de que toda la Biblia todavía es aplicable para nosotros hoy en día, pero quizás algunas palabras del apóstol Pablo se le hacen difíciles de entender o no está seguro si algunos de los mandamientos de Dios siguen vigentes para los creyentes de hoy en día. Una de las razones por las cuales quizás piensa esto es porque 1 Timoteo 4 lo ha convencido de que las instrucciones dietéticas de Dios, que se encuentran en Levítico 11, ya no existen, pues alguien le ha enseñado que eso es lo que apóstol Pablo dijo. Sin importar cuánto conocimiento tenga de las Escrituras, si continúa este estudio con nosotros, se sorprenderá al saber cómo 1 Timoteo 4 en realidad demuestra que las instrucciones dietéticas del Señor siguen siendo parte de la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a hacernos algunas preguntas a las que todos vamos a tener que responder después de examinar 1 Timoteo 4. Enseña 1 Timoteo 4 que todos los animales están limpios y por lo tanto son aceptables para comer. Aquellos que enseñan la obediencia a los mandamientos de Dios, como Levítico 11, ¿están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Si estas mismas personas están enseñando tal cosa, ¿estarán también enseñando a otros a no casarse? ¿Qué cosas se dicen estar consagradas a través de la palabra de Dios y son declaradas como alimento para ser recibidas con acción de gracias? ¿No es este el contexto? ¿Acaso los mandamientos de Dios son fábulas de viejas? ¿Son los mandamientos de Dios algo profano? ¿Guardar los mandamientos de Dios en Levítico 11 es impiedoso? ¿Y desde cuándo Levítico 11 ya no es buena doctrina? ¿Es considerado obedecer la instrucción que Dios nos dio sobre cómo alimentarnos un desvío de la fe? ¿Será que Levítico 11 ya no es escritura? ¿Y por lo tanto no es instrucción para instruir en justicia? ¿Ya no es válida como base para reprender y corregir? Quizás le parezca fácil responder a las preguntas anteriores, ya que algunas preguntas sonaban un poco absurdas, ¿verdad? Pues deberían. Si uno cree que 1 Timoteo 4 está enseñando la abolición de Levítico 11, entonces responder a las preguntas anteriores es difícil y algo espantoso. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua el Mesías, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El enfoque de los comentarios de la Biblia a menudo se centran en el versículo 4 y se utiliza comúnmente para sugerir que Dios abolió sus instrucciones dietéticas para su pueblo y ahora todas las cosas se consideran limpias. Y por lo tanto, cualquier comida es considerada alimento. Este es un error común entre muchos creyentes porque los versículos que rodean el versículo 4 no son examinados. Las palabras que inmediatamente muchos malinterpretan están en el versículo 4, donde Pablo dice que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si creemos que este versículo está enseñando en contra de Levítico 11, entonces la consecuencia resultante es que cualquier persona que esté enseñando las instrucciones dietéticas también está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando por hipocresías de mentiras, mandando abstenerse de alimentos que Dios creó, enseñando fábulas profanas y viejas, y enseñando en contra del matrimonio. Dado que 1 Timoteo 4 es una carta, entonces debe leerse como una carta. Desde el principio hasta el final,
Entonces, ¿es correcto solamente escoger una frase o la mitad de una frase de una carta y construir una conclusión o doctrina sobre esa frase que leyó? ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si así le hiciéramos a las cartas de Pablo? No solamente una vez, sino un par de veces más. Aún más problemas surgirían, ¿verdad? ¿Acaso no fuimos advertidos de que las cartas de Pablo son difíciles de entender y se pueden utilizar para enseñar contra la ley de Dios, por error, así creando iniquidad o quebrantamiento de la ley? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y Pedro escribió esto hace 2000 años, cuando la gente entendía el contexto y las discusiones del primer siglo. Ahora nos encontramos 2000 años después y con varios idiomas retirados. Así es que mejor hay que tomar la advertencia de Pedro aún mucho más en serio. Es importante leer todas las referencias en las Escrituras en todo su contexto. Por ejemplo, el versículo 3 precede al versículo 4. Entonces tiene sentido tomar el versículo 3 en consideración para nuestro entendimiento del versículo 4. Esto se aplica a lo largo de toda la Escritura y de las cartas de los apóstoles. Los malentendidos acerca de las Escrituras suceden cuando los versículos se toman fuera de su contexto, ya que este es un escrito de Pablo y se relaciona con la ley de Dios. Entonces debemos ejercer una precaución extrema debido a la advertencia de Pedro en cuanto a las cartas de Pablo y la ley. No queremos cometer el error de los inicuos. ¿O sí? El punto central de esta discusión se encuentra en el versículo anterior. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y está respaldada con el versículo inmediato, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué significa la frase, han conocido la verdad? Que han conocido la ley de Dios. Esto incluye las instrucciones dietéticas. Es más, las Escrituras declaran que la ley es la verdad. Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Si ahora todos los animales están limpios y son adecuados para comer, entonces Levítico 11 no es verdad. De igual manera, si todos los animales ahora son limpios, entonces lo siguiente tampoco debe ser verdad. Levítico 11. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Si la dieta que se encuentra en Levítico 11 ya no es un requisito por parte nuestra para ser santos, entonces, ¿por qué Pablo dice que toda la Escritura es para instruir en justicia? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Pablo dice eso, entonces, ¿cómo podemos concluir algo diferente? ¿Cómo podemos decir que las leyes en Levítico 11 no son para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto? ¿Cómo podemos decir que Levítico 11 ya no es escritura? Una vez más, la ley de Dios es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad.
Esa es una declaración definitiva. Primera de Timoteo 4. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El versículo 3 declara que Pablo está diciendo que algunos ordenaron a los creyentes a abstenerse de comer carne en general, ya sea limpia o impura. Pero desde un principio, Dios dijo que era aceptable para comer de acuerdo a la verdad de su palabra. Esos maestros falsos están mandando a los creyentes a abstenerse de comer carne de res, pollo y otro tipo de carne que ya era considerada comida, no por hombre, sino por la palabra de Dios. Y adivine dónde es que Dios declara lo que es y no es comida. Así es, en Levítico 11, que resulta ser parte de la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Y tu ley es la verdad. Estos maestros falsos no están mandando que se abstengan de la carne de cerdo, la cual no es considerada comida en las Escrituras. Recuerde que esta carta fue escrita para Timoteo. La Escritura era el Antiguo Testamento, en donde en las Escrituras se nos dice que los cerdos, cangrejos, etcétera, fueron creados para alimento. ¿Desde cuándo los animales que no son limpios, de acuerdo con las Escrituras, fueron transformados en algo limpio y aceptable para comer? Si encuentra el versículo, por favor, hágamelo saber. En el versículo 3, la palabra griega para la comida es broma. Eso es importante porque de acuerdo a las referencias de Strong, broma se usa en las Escrituras para referirse a la comida que es aceptable para comer. Considere examinar las Escrituras para ver si Dios abolió sus instrucciones dietéticas o no, sea como los de Berea, y busque cada día en las Escrituras igual que los seguidores lo hicieron en el primer siglo. Recuerde que los de Berea solo tenían el Antiguo Testamento para probar las palabras de Pablo. ¿Dónde encuentra usted en el Antiguo Testamento que las instrucciones dietéticas eran temporales y cambiantes? ¿Qué significa el versículo 5 cuando dice que la comida es santificada por la palabra de Dios y la oración? La palabra santificar significa que está en proceso de ser santo o apartado. Esta es la palabra griega para santificar. Hagiazo significa hacer santo, es decir, purificar o consagrar, para venerar. Es traducido en la versión Reina Valera 1960 como santificado. En las Escrituras, para que algo sea santo, literalmente quiere decir que está apartado, que es lo contrario de común o profano. Si ahora todos los animales están limpios, como piensan muchos, entonces los animales no serían santos ni apartados, sino todos comunes. Considere esto. Los animales que se apartaron para comer deben estar separados de los animales que no se apartaron para comer. Esto es por la misma definición de la palabra santificada. El mismo hecho de que hay animales santificados significa que tiene que haber un grupo separado de los animales que no son santificados. ¿Acaso no tiene esto sentido? No podemos concluir que todos los animales han sido apartados ni santificados. Esto no tendría sentido. ¿Cómo pueden los animales ser apartados y santos si todos ahora son lo mismo? Si todos los animales quedaron limpios, entonces luego serían comunes, profanos o no serían declarados santificados. No podemos declarar que todos los animales están apartados ni santificados. Es por eso que Pablo tuvo que declarar en el versículo 3 acerca de aquellos que creen y que han conocido la verdad, la ley de Dios. Entenderán lo que está diciendo. Los animales que son consagrados para la alimentación y los no consagrados para la alimentación son definidos en Levítico 11. Si creemos y conocemos la verdad, significa que debemos creer y conocer la ley de Dios. El mismo hecho de que algunos animales sean declarados santos por la palabra de Dios quiere decir que algunos animales no son declarados santos por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos consagrar algo que es igual de común que lo demás? Eso no es complicado para entender. Los únicos animales que deben ser recibidos en la oración de acción de gracias por alimentos, según las Escrituras, son mencionadas aceptables para comer en Levítico 11.
Se nos dice en las Escrituras que recibamos con agradecimiento los animales limpios como alimentos, no a las cosas impuras. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos de comer animales que Dios nos dijo que eran inmundos? Esto no se encuentra en ninguna parte de su palabra, y en realidad solo encontramos lo contrario. Ellos están agradecidos de poder comer los animales apartados o consagrados que se encuentran en Levítico 11. Es por esto que el versículo 3 establece que el versículo 4 es para aquellos que creen y han conocido la verdad. La verdad es definida por la palabra de Dios. Vamos a examinar el contexto que rodea el versículo 3 y 4. Aquí está una pregunta. ¿Son los mandamientos de Dios fábulas de viejas y profanas? La pregunta puede sonar algo absurda, pero eso es lo que nos tenemos que preguntar si concluimos que el versículo 4 habla en contra de aquellos que enseñan los mandamientos dietéticos de Dios. Pablo también usa la palabra fábulas, que es mitos en el griego, y esta palabra se encuentra en 1 de Timoteo 1:4, 2 de Timoteo 4:4, Tito 1:14 y 2 de Pedro 1:16. Veamos cómo se usa en la Biblia esta palabra. 1 de Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pablo contrasta el uso de fábulas con la ley después del versículo 4, lo que significa que las fábulas y la ley de Dios son dos cosas diferentes. 1 de Timoteo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La utilización de esta palabra fábulas se encuentra también en 2 de Timoteo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo está hablando de fábulas en 2 de Timoteo nuevamente, para contrastarlo con la verdad, la sana doctrina y la palabra. Las fábulas proceden de la boca de maestros falsos, que muchos han puesto sobre ellos para hacerle cosquillas a sus oídos. Las fábulas son lo contrario de la palabra de Dios. Al informarle a alguien que las Escrituras nos enseñan que el jamón es una abominación ante los ojos del Eterno, incluso en su segunda venida, de acuerdo con Isaías 66, versos 14 al 18, no es una verdad muy agradable. Como ya se ha establecido, la ley de Dios es referida como la verdad en todas las Escrituras. Al menos que queramos contradecir la Escritura, la ley de Moisés no puede ser una fábula, ni mandamientos de hombres. Dios no transforma la verdad en algo que ya no es verdad. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En este versículo, Pablo contrasta nuevamente las fábulas judías y los mandamientos de los hombres con la verdad, para dar a entender que las fábulas de los judíos y los mandamientos de los hombres no son lo mismo que los mandamientos de Dios. Sorprendentemente, la doctrina en el cristianismo a menudo confunde los mandamientos de los hombres con los mandamientos de Dios. Colosenses 2 sería un ejemplo excelente. Léalo. La palabra ley no se encuentra en ninguna parte de Colosenses 2, solamente la palabra mandamientos, doctrinas y tradiciones de los hombres, pero nunca dice que de Dios. Aquí está la diferencia que debemos entender para verdaderamente comprender lo que Pablo estaba enseñando. Los mandamientos de los hombres son los mandamientos inventados por los hombres. Los mandamientos de Dios son los mandamientos dados por Dios a su pueblo a través de su palabra. Eso fue el gran problema del primer siglo. Por medio de las falsas doctrinas, tradiciones y enseñanzas, anularon la ley de Dios en las vidas de los hombres. Solo para aclarar, las fábulas no están relacionadas con la ley de Dios y la verdad.
están relacionadas con los mandamientos de los hombres. El liderazgo judío del primer siglo creó su propia ley y mandamientos, llamada la ley oral o Talmud. Otro ejemplo son los gnósticos que se encuentran en Colosenses 2. Aquí es donde Pablo se dirige a la iglesia al decir que no se deje juzgar por esos hombres que adoraban a los ángeles y no a Dios. Incluso el Mesías Yeshua estaba constantemente en contra de los fariseos por su ley oral y las tradiciones de sus padres. Nuestro Señor criticó la ley oral de los fariseos y enseñó la obediencia a la ley de Dios según a lo que estaba escrito por Moisés. Vamos a examinar Marcos 7. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tenemos que seguir la palabra de Dios, no las doctrinas y tradiciones del hombre. En Marcos 7:10 vemos a nuestro Señor aferrándose a lo que fue escrito por Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el propio Mesías Yeshua guardó los mandamientos de Dios a la perfección, que incluía el día de reposo, los días festivos y las instrucciones dietéticas. Y a pesar de que a menudo fue acusado falsamente, Pablo seguía enseñando la ley de Dios. Lea Hechos 21 como un ejemplo. Ya establecimos que la ley de Dios es la verdad y los mandamientos de los hombres están en contra de la ley de Dios. Los mandamientos del hombre elevan al hombre por encima de Dios. Los mandamientos de Dios tienen a todos los hombres sometidos debajo de él. Esa es una gran diferencia y una diferencia significante. Si Pablo usa la palabra fábulas para referirse a la ley de Dios, entonces podríamos concluir que 1 Timoteo 4 realmente está enseñando en contra de la ley de Dios, como las leyes que se encuentran en Levítico 11. Sin embargo, contrario a la doctrina popular, parece que Pablo utiliza la palabra fábulas como algo que se opone a la ley de Dios. La palabra fábulas también se utiliza en 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice que él y otros no estaban siguiendo fábulas artificiosas para conocer el poder y la venida de Yeshua. Si Pedro considera las leyes dietéticas en Levítico 11 ser fábulas, entonces, ¿por qué Pedro rechazó comerse los animales inmundos en Hechos 10:14? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como no podemos acusar a Pedro de mentir, entonces tampoco debemos concluir que Pedro usa la palabra fábulas de la misma forma que Pablo la usa. Las fábulas siguen siendo lo contrario de la ley de Dios. Siempre y cuando permitamos que las Escrituras interpreten a las Escrituras, concluiremos correctamente que el uso de la palabra fábulas en 1 Timoteo 4, versículo 7, no se está igualando con los mandamientos de Dios, sino que hace referencia a los mandamientos y las doctrinas de hombres. Por lo tanto, solo podemos concluir que en 1 Timoteo 4:7, que se refiere al versículo 4, habla de los mandamientos de los hombres y no de los mandamientos de Dios. Dios tampoco nunca nos mandó de abstenernos del matrimonio o de abstenernos de comer animales bíblicamente apartados como alimento, sino que ordenó exactamente lo contrario. Si 1 Timoteo 4 está enseñando en contra de aquellos que están enseñando a obedecer las leyes de Dios, entonces también debemos creer lo siguiente. Tendríamos que creer que enseñar las instrucciones dietéticas de Dios son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Tendríamos que creer que enseñar a la gente a obedecer la ley de Dios los está desviando de la fe. Tendríamos que creer que enseñar que Dios ha apartado ciertos animales que se encuentran en las Escrituras es hipocresía de mentirosos.
Tendríamos que creer que aquellos mentirosos que enseñan que Dios no ha abolido Levítico 11 también están enseñando a no casarse. Tendríamos que concluir que la ley de Dios no dice nada acerca de animales que son puros o impuros y que fueron todos los animales creados desde el principio para ser recibidos con acción de gracias. Tendríamos que concluir que 1 Timoteo 4 indica que todos los animales ahora están limpios, a pesar de que las Escrituras dicen lo contrario. Tendríamos que concluir que la enseñanza de los mandamientos de Dios en Levítico 11 es algo profano. Tendríamos que concluir que la enseñanza de los mandamientos de Dios en Levítico 11 son fábulas hechas por viejas, lo que es todo lo contrario en toda la utilización de la palabra fábulas en toda la Escritura. ¿Este es el tipo de doctrina que quiere? Esperemos que no, pero curiosamente muchos sin saberlo están aceptando esta doctrina torcida. Seguramente usted no se siente cómodo al concluir cualquiera de estas creencias, sobre todo si usted es un experto en la Biblia. Invierta tiempo aplicando el contexto a todo lo que lee en las Escrituras, y especialmente en las cartas de Pablo. Lo mejor que puede hacer es educarse como los de Berea lo hicieron al examinar todo a través de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Tenemos que examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Para aquellos que claman que 1 Timoteo 4 es evidencia que Dios abolió sus instrucciones acerca de la comida, contradicen las palabras del Salvador en Mateo 5 y las de Pablo en Romanos 3. Será sorprendido al descubrir que 1 Timoteo en realidad nos muestra que las leyes dietéticas todavía nos benefician hoy en día. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Recuerde, examínelo todo. Shalom.